Bono bonito, tanto de deseado y al fin ha llegado. Espectaculares ofertas para aprovechar bien tu bono 14. Agencias Guay presenta. Fábrica Argentina de Aviones confirma cierre de acuerdo de venta de 2 aeronaves Pampa 3 al gobierno de Guatemala por un monto de $28 millones. Fiscales de partidos políticos solicitan al Tribunal Supremo Electoral la repetición de elecciones en varios distritos, aduciendo irregularidades en actas electorales. México despliega a la Guardia Nacional en 965 kilómetros fronterizos con México para evitar el paso de migrantes indocumentados en su territorio. Extorsionistas exigen el pago del bono 14 a pilotos de autobuses, de registros del defensor de usuarios del transporte público de la PDH. Así lo dice, el cobro suma unos 300 millones de quetzales al año. Juez de Nueva York niega un nuevo juicio para el ex capo del narcotráfico Joaquín Chapo Guzmán tras alegar que una montaña de pruebas existen sobre su culpabilidad y fueron presentadas. Bono bonito, tanto de deseado y al fin ha llegado. Espectaculares ofertas para aprovechar bien tu bono 14. Agencias Guay presentó. Muy buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Hoy es miércoles 3 de julio. Nosotros estamos listos para llevarle lo más destacado de la información en esta jornada. Mi nombre es María Luisa Gómez, junto a todo el equipo, preparados. Gracias por sintonizar. Iniciamos. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio, no cuesta más. Gracias por estar con nosotros. Como le decíamos, tenemos mucha información. Y vamos a iniciar, por supuesto, hablando de algo que ya le traíamos en titulares, que tiene que ver con la compra de aeronaves en Argentina de parte del gobierno de Guatemala. Y por supuesto que tenemos información a este respecto con la que iniciaremos. No se está comprando nada, ahorita hay una visita oficial y cuando el presidente regrese vamos a saber qué fue lo que se trató. De esta manera, el presidente en funciones aseguraba que no se estaba comprando ninguna aeronave en Argentina. Pero allá, el presidente Jimmy Morales, la canciller Sandra Jovel y el ministro de la Defensa Luis Miguel Ralda cerraban el trato por $28 millones para la compra de 2 aviones Pampa 3. Acuerdo que fue confirmado por el propio presidente argentino Mauricio Macri, mientras que el gobierno guatemalteco lo negaba, señalando que se debían seguir las normas establecidas en Guatecompras. El proceso es lo que la ley dictamina en la cuestión de compras del Estado. Hay todo un procedimiento que usted lo puede bajar de la página web y ahí están todos los pasos, pero si necesita también se lo podemos mandar a hacer, se lo mandamos en blanco y negro, señor ministro, se lo podríamos enviar todos esos requisitos que se piden para la compra internacional. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Por qué le están dando prioridad a la compra de estos aviones? Como ya les dije, no es prioridad, todo es prioritario en Guatemala. El desarrollo económico es fundamental. Le haría yo la misma pregunta a usted. ¿Qué hacen las empresas donde ustedes trabajan por mejorar las condiciones de los trabajadores? También a usted se lo pregunto. ¿Cuánto le pagan a usted en Guatevisión para que ustedes critican todo y ustedes están sufriendo eso que es parte de frenar el narcotráfico y que Guatemala tenga una mejor economía? Mientras que el presidente argentino escribió en su cuenta de Twitter: Hoy recibimos al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y cerramos la venta de 2 aviones Pampa 3. Es la primera vez que FADEA exporta aviones producidos en sus instalaciones, un hito.
En 35 años, esta es la primera venta internacional de esas aeronaves que concreta la fábrica argentina, la cual se hará por un monto total de 215.8 millones de quetzales, suma que incluirá los servicios de capacitación a pilotos y mantenimiento, algo que horas más tarde fue confirmado por el ministro de la Defensa de Guatemala, señalando que se hizo por medio de un convenio existente desde 1981. Y de forma unánime, en una reunión que sostuvimos con los pilotos en el Ministerio de la Defensa Nacional, se determinó que ese era el avión idóneo para tener en la Fuerza Aérea de Guatemala. Hicimos todas las consultas con los entes responsables para poder llevar a cabo este convenio de cooperación con la República de Argentina. Se hicieron las consultas a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría General de Planificación Económica. Y fue así como se nos dijo que existía el espacio presupuestario y la capacidad por parte del Estado de Guatemala para poder adquirir estas aeronaves, que los pagos van a ser de banco a banco y que los fondos los va a proporcionar el Ministerio de Finanzas Públicas. Tenemos todo el compendio de documentos que nos permitieron llegar a finalizar exitosamente este convenio con el gobierno de Argentina, y el Ministerio de Finanzas Públicas pues nos manifestó que había disponibilidad tanto presupuestaria como el mismo espacio presupuestario para hacer la adquisición de estos sistemas de defensa aérea. Los gastos de cooperación son $27.990.000. De momento, el gobierno de Guatemala no ha señalado de dónde provendrán estos 215.8 millones de quetzales que se le deberán de pagar a Argentina por la adquisición de estos aviones. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y María René Barrientos. Y el presidente Jimmy Morales ofreció declaraciones sobre el acuerdo de compra de los 2 aviones Pampa 3, los cuales publicó el Ministerio de Defensa de Argentina, señalando que estaban emocionados por ese proyecto. Bueno, pues nosotros estamos sumamente emocionados con este proyecto. No es solamente hablar de llevar 2 aviones al país, sino que es llevar todo un sistema en donde tenemos la asistencia en cuanto a toda la capacitación que se va a necesitar para los pilotos, todo un concepto de intercepciones aéreas para la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, la posibilidad de manejar siempre el cuidado de la soberanía aérea en nuestro país. Bueno, y para hablar sobre la confirmación de la compra de estas 2 aeronaves que Guatemala hará, vamos a conocer la opinión de Francisco Quesada. Él forma parte del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y de inmediato le hago una pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted la intención o el compromiso, digamos, de esta compra de estos aviones? Buenas noches. Pues buenas noches. En principio debe de aclararse muchos temas y el primer tema, lejos de la viabilidad de comprar este aparato o no, es el tema administrativo, o sea, el proceso que debe darse para poder adquirir este tipo de aeronaves y por el costo que implica. ¿Por qué? Pues quienes seguimos los eventos de licitación, pues no hemos de momento escuchado un anuncio de que se haya salido a una licitación, en este caso internacional, para este tipo de adquisición. ¿Legal que permita realizar este tipo de compras más allá de la licitación, digamos, si fuera necesaria, pero existe un marco legal que usted conozca? En el caso de la licitación es el procedimiento, digamos, ordinario que hay, pues el monto se ha anunciado que rebasa de la cantidad que realmente encuadra dentro de la licitación. El segundo tema que podría darse es el hecho de que se firme un convenio directo con dicho país y que sea avalado a manera de tratado con el Congreso de la República, o sea que el Congreso de la República a través de un decreto apruebe una negociación especial. Eso sería la segunda posibilidad que hay y una tercera no encontraría. Desde su perspectiva, ¿cree usted que es necesario o prioritario, digámoslo así, este tipo de compras, conociendo, como ustedes bien conocen, desde el CIEN las necesidades de nuestro país?
Mire, el tema de la defensa y la seguridad obviamente es un tema que no puede uno canalizarlo o contrastarlo con otro tipo de necesidades, porque al final la defensa y la seguridad es una línea estratégica que debe de buscar respetarse. Lo que sí tenemos algún cuestionamiento es el tipo de avión que se está adquiriendo, porque al final para la defensa del territorio, de la soberanía en el área aérea, realmente lo que tenemos amenaza no es una invasión de otro país, sino que lo que tenemos es el delito transnacional. Y el delito transnacional, pues ya hemos visto cómo se manifiesta, es en los aterrizajes y el uso del espacio aéreo. Entonces, la vocación de lo que se debería estar utilizando es una aeronave, sí, una aeronave de interdicción o interceptación aérea. Entonces, nuestro territorio, pues que es pequeño, que es un territorio que fácilmente una aeronave veloz se saldría de nuestra frontera, lo que se necesita es un avión realmente que tenga posibilidad de maniobra, y es un avión que no solo sea no tan rápido, sino que pueda aterrizar en espacios pequeños. Si lo que se está buscando es interceptar aviones o avionetas del narcotráfico. Muchísimas gracias, Francisco Quesada del CIEN, por su opinión. Evidentemente un poco más de información va a ser importante para todos los guatemaltecos sobre esta negociación que hace nuestro gobierno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a continuar porque luego de conocerse por parte del gobierno argentino la compra de estos 2 aviones Pampa 3 por $28 millones, la candidata presidencial por el partido UNE, Sandra Torres, se pronunció a través de redes sociales y le solicita al presidente Morales priorizar las necesidades del país. Además dijo que es innecesaria la compra de aviones argentinos cuando no hay medicinas en los hospitales y el 50% de los niños están desnutridos y con hambre. Mauricio. El tema, vamos a hablar de lo que dijo el candidato presidencial por el partido Vamos, Alejandro Yamatei. Él publicó una carta dirigida al presidente Morales en donde le exige un informe sobre las interioridades de la presunta negociación para garantizar la debida transparencia. En la carta también da a conocer que es preocupante que no se conozcan detalles de sus actividades. Al volver vamos a hablar de la petición que hicieron partidos políticos al Tribunal Supremo Electoral. Regresamos. Tenemos que ir a temas electorales. Algunos fiscales de partidos políticos pidieron la repetición de las elecciones en varios distritos, esto por irregularidades en las actas de las juntas receptoras de votos. Mientras más actas son revisadas, más dudas surgen para los partidos políticos sobre los resultados electorales. Fiscales nacionales de organizaciones aseguran que en algunos distritos se alteraron actas porque las firmas no coinciden ni tampoco los datos que tiene el TSE con los datos de los fiscales de mesas. La lista nacional es otra que tiene serios problemas porque aparentemente aparecen las actas donde están tachados los números y que están salvados por una firma de un secretario. Pero cuando usted mira la firma del secretario con el verdadero secretario que está arriba, no coincide. Una rúbrica o un trazo forzado. Es repetir la voluntad popular efectuando elecciones para determinados departamentos, porque de lo contrario se estaría falseando la realidad. Otro caso es de San Antonio y Lotenango, en donde fiscales creen que se deben repetir las elecciones porque el TSE no tiene las actas originales, ya que estas fueron quemadas. ¿De dónde tiene sus actas? Porque realmente las actas se quemaron, se perdió prácticamente todo el boletaje de ese municipio, por lo cual nosotros hemos accionado como partido, como Visión con Valores Viva, para que se anulen esas elecciones en San Antonio y Lotenango y que se vuelvan a repetir. Dice la misma ley que al haberse quemado la mayoría de las actas, obviamente se repite prácticamente la elección y solamente se hace para la alcaldía de ese municipio donde hubieron esos disturbios.
La revisión de las actas continuará en los próximos días y el Pleno de Magistrados deberá resolver sobre las incongruencias presentadas. En el Parque de la Industria permanece personal del Ministerio Público, quienes reciben denuncias de los partidos por anomalías en los resultados electorales. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Alejandro Escobar. Ahora noticias que tienen que ver con el legislativo, porque el ministro de Economía se pronunció luego de que se diera a conocer quiénes son los diputados que estarán integrando la comisión pesquisidora en su contra. Luego de la integración de la comisión pesquisidora que recomendará retirar o no el antejuicio al ministro de Economía, Acisclo Valladares, él se pronunció y aseguró que presentará todos los descargos para demostrar que no cometió ninguna falta. La comisión está integrada por el diputado Aníbal Rojas de Visión con Valores, quien será el presidente, Manuel Giordano secretario y Flor Chajón, quien será vocal. Ambos legisladores son del Frente de Convergencia Nacional, el partido oficial que llevó a Jimmy Morales a la presidencia. Como lo he sostenido, es un tema que no es un tema de mi función pública como ministro. Obviamente soy respetuoso del Estado de Derecho, soy respetuoso de las instituciones, me subordino a las instituciones y expreso la satisfacción de poder tener una instancia donde desvanecer los temas de los cuales pues se me ha venido mencionando por parte de MPCICIG, así que creo que será en esa instancia donde podré hacer la defensa y obviamente la explicación del caso donde se desvanecerán los cuestionamientos. La comisión pesquisidora ahora deberá recabar los señalamientos del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que señalan que en 2014 el Congreso aprobó la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para transmisión de datos, a cambio de sobornos de hasta 50,000 quetzales bimensuales a diputados, algo en lo que habría estado involucrado Valladares. Por Una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez, y en cámara, María René Barrientos. ¿Recuerda la intención de México de enviar a fuerzas de seguridad a la frontera? Bueno, sobre este tema le hablamos al volver. Sobre el puente Rodolfo Robles, que separa a México de Guatemala, este miércoles el gobierno de ese país hizo oficial el despliegue de 6,000 agentes de la Guardia Nacional que tendrán la tarea de frenar el flujo de migrantes. El objetivo de la militarización es controlar a los 68 pasos fronterizos sin vigilancia detectados por las autoridades. Así lo explicó Vicente Antonio Hernández Sánchez, comandante de la zona militar de Tapachula, México. Además informó que los agentes se apostarán a lo largo de los 965 kilómetros de frontera con Guatemala. Y lo citamos, con estos efectivos, dice, cubrimos los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. Así señaló el militar. Y las malas condiciones en las que cientos de migrantes se encuentran en los centros de detención en Estados Unidos han salido a la luz por medio de un informe que muestra varias fotografías la precariedad en la que se encuentran, señalando que incluso algunos menores no reciben alimentos. La oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad estadounidense ha presentado un informe en donde detalla las condiciones infrahumanas en las que un grupo de migrantes se encuentra en los centros de detención del sur de Texas, asegurando que no cuentan con las condiciones mínimas requeridas. El hacinamiento en los centros a causa del alto flujo migratorio y las detenciones han provocado que existan celdas que tienen capacidad para 40 personas con más de 80. Una de las situaciones que ven con mayor preocupación es el estado en el que se encuentran mujeres y niños, quienes duermen en el suelo, reciben poca y mala comida y tienen un alto riesgo de contraer enfermedades. Así también, los inspectores dieron a conocer que visitaron las instalaciones de la patrulla fronteriza de Río Grande, Texas, durante junio pasado, considerando que es el cruce fronterizo ilegal con mayor afluencia. Este informe se da luego que una mujer y 3 menores guatemaltecos perdieran la vida en cercanías de Río Grande al intentar cruzar la frontera. Según registros del Instituto Guatemalteco de Migración, en lo que va del año han deportado a 28,896 guatemaltecos.
Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. De Migración a Justicia, en el caso Construcción y Corrupción, el juzgado de mayor riesgo D condenó a 5 años de prisión conmutables a María José Pepio Pensavene. Fue hallada culpable de haber sustraído más de $500,000 de quetzales en la Dirección General de Correos por una plaza fantasma. La sanción para María José Pepio Pensavene es de 5 años de prisión conmutables, por lo tanto podrá pagar 100 quetzales por cada día de la pena, para no ir a la cárcel. También se le impuso una multa de 5,000 quetzales y se le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 2 años. Que la acusada María José Pepio Pensavene es responsable como autora del delito consumado de peculado, tipificado en el artículo 445 del Código Penal. 2. Por la comisión del delito de peculado se impone a la acusada mencionada la pena de 5 años de prisión conmutables a razón de 100 quetzales por día. La sentenciada fue procesada por el delito de peculado por sustracción. Ella aceptó ante la juzgadora haber cometido el delito. Su defensor objetó la pena mínima requerida por la Fiscalía. Argumentó que Pensavene atraviesa una difícil situación económica y solicitó que la multa a imponer no supere los 5 quetzales por cada día de la pena, pero le fue denegada, porque para la juzgadora no quedó establecido ese extremo. A partir del año 2017 hay retiros significativos de dinero en la cuenta que finalmente nos muestra un saldo bastante bajo de la cuenta. Sin embargo, no tengo establecido a qué obedece el retiro de las cantidades. La plaza fantasma que Pensavene cobró fue por un monto mensual de 18,000 quetzales, sustraído de la Dirección General de Correos y Telégrafos del 2012 al 2015, por ejercer el cargo de asistente de planificación, que nunca desempeñó. De ese monto, ella se benefició con 3,000 quetzales. Si bien es cierto, fue sustraída la cantidad total de 513,108 quetzales con 83 centavos. Esa cantidad no fue únicamente para la señora María José Pepio Pensavene. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Muy buenas noches, es un gusto compartir con ustedes las condiciones del clima para las próximas horas y entramos de lleno con información. A través de esta imagen satelital podemos observar que esta noche tendremos cielos despejados para la costa sur, meseta central y parcialmente nublado para la franja transversal del norte, incluido el departamento de Petén. Pero veamos las condiciones para el día de mañana en el territorio nacional, donde se pronostican cielos parcialmente nublados en la mayor parte del territorio nacional, posibilidad de lluvias de corta duración para la meseta central y lluvias de moderadas a severas para la costa sur y la franja transversal del norte. Veamos las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital, donde se pronostican cielos parcialmente nublados para los días jueves, viernes y sábado, con temperaturas máximas de 27 grados centígrados. La salida del sol esperamos el día de mañana a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Ha sido un gusto compartir con ustedes las condiciones del clima, pero sigan bien informadas aquí en Noticiero Guatevisión. En este momento damos paso al programa Razón de Estado, pero al volver le vamos a informar sobre una serie de extorsiones a pilotos del transporte público. Regresamos después de Razón de Estado. Y estamos de vuelta en esta emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias por continuar con nosotros. Aquí las noticias. Con la llegada del mes de julio, los extorsionistas exigen el pago del bono 14 a los pilotos de autobuses a cambio de no continuar con ataques armados. Ser piloto de bus en Guatemala es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Y es que en los últimos años los conductores han sido víctimas de extorsionistas, a quienes deben hacer un pago semanal que en algunos casos supera los 465 quetzales. Sin embargo, en julio esa cuota suele aumentar a 2,200, pues la fecha coincide con el pago del bono 14. Y aunque los números suban, las denuncias continúan iguales, muchas veces por el peligro que eso podría implicarles.
Mensualmente nos ingresan un promedio hasta de más de 300 mensuales o más. En esas vienen inmersas algunas de transporte extraurbano más que de transporte urbano. Es decir, que en una semana de trabajo puede ser que ingresen 3 de transporte extraurbano y ninguna de transporte urbano. Porque tenemos esa, o tal vez las personas pues no se atreven a denunciar los del transporte urbano y siempre se escucha que son víctimas pero no denuncian. Del 1 de enero al 30 de abril de 2019, la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano contabilizó 73 personas fallecidas en diferentes hechos armados que ocurrieron en el transporte colectivo. Del total de víctimas de este flagelo, de los primeros 4 meses de este año, 10 eran pilotos de camioneta, 6 ayudantes, 19 pilotos de taxi, 7 de microbús, 12 de mototaxi, 4 policías e inspectores, un empresario, 5 presuntos asaltantes y 9 usuarios. La PDH ha realizado supervisiones y monitoreos y verificaciones a las instituciones que tienen que velar por la seguridad y el derecho a la vida de los guatemaltecos, que es un bien o una obligación del Estado, lograr esa satisfacción hacia los usuarios, esa tranquilidad de los guatemaltecos. Y hoy por hoy, con el pago del bono 14 laboral, pues se ha ampliado esta situación en donde se han multiplicado los asaltos en unidades de transporte colectivo y también el asedio de presuntos grupos de extorsionistas hacia pilotos y transportistas que hoy por hoy pues están viendo una situación muy difícil, que ahí han surgido hasta imitadores de las extorsiones que les exigen cantidades, en algunos casos hasta millonarias, por el tema del mal llamado bono 14 como extorsión. Según el defensor del usuario del transporte público, el cobro de las extorsiones suman unos 300 millones de quetzales al año, lo que afecta de forma directa a usuarios y transportistas. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Carlos Hernández. Bueno, y la Procuraduría de los Derechos Humanos registró 600 muertes violentas durante el 2018 de niños y adolescentes, datos que para el 2019 van en aumento. Y la muerte de Rosa Saquij lo ejemplifica. Las cifras en violencia contra la niñez están en números rojos, y más que el número son las vidas de niños, niñas y adolescentes que ven privados sus derechos. Así lo explica el defensor de la niñez, Oscar Rodríguez. Derechos humanos tenemos conocimiento que tan solo en el año 2018 se registraron 600 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes. Y realmente pues esta es una situación que responde a los indicadores preocupantes en materia de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. El caso de Rosa Saquij, de 12 años, asesinada en Joyabaquiché, demuestra la vulnerabilidad y normalización de la violencia, señala Rodríguez. Lamentablemente el caso de Rosa viene a sumar un número más a estas lamentables estadísticas que atropellan pues los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia. Hemos resaltado pues esta cuestión de desigualdad en materia de género, ¿verdad? Las políticas de protección a la niñez deben tener siempre este enfoque. Además, se abrió un expediente por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos por el caso de la pequeña Rosa. Pero la Procuraduría General de la Nación sí tiene una función específica en 2 vías. Primero, la protección judicial, ¿verdad? Que en algún momento pudiera la adolescente requerir al momento de un posible apersonamiento como querellante adhesivo. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Erika Ávila. Fuertes cifras, pero hay que conocerlas. Y ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de tecnología. Usted también se vio afectado por las fallas en los servidores de Facebook. Esto fue lo que ocurrió y las explicaciones que dio la red social. Facebook reconoció el miércoles una falla que afecta a sus usuarios en varias partes del mundo y dijo que estaba trabajando para solucionarla. El servicio de monitoreo en línea Down Detector reportó que la falla empezó alrededor de las 9 horas de Guatemala y que afectó tanto a Facebook como a sus servicios de Instagram y WhatsApp. Facebook Down e Instagram Down fueron tendencias en Twitter, con usuarios alrededor del mundo reportando que estas aplicaciones no estaban funcionando. Estamos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para descargar o enviar imágenes, videos y otros archivos en nuestras apps.
Estamos apenados por este problema y trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad tan pronto como sea posible, tuiteó Facebook. De acuerdo con Down Detector, miles de usuarios en todo el mundo reportaron fallas que impactaron mayormente en Europa y Norteamérica. El 13 de marzo, una interrupción que afectó a los servicios de Facebook y duró hasta 24 horas, se atribuyó a un cambio de configuración del servidor. Se cree que este corte fue el peor que ha tenido el gigante de Internet, que alcanza a un estimado de 2.700 millones de personas con su principal red social, Instagram y aplicaciones de mensajería. La compañía no ha aclarado por completo lo ocurrido, mientras que el servicio se restablece progresivamente. Con información de AFP, para Noticiero Guatevisión, José Andrés Ochoa. El cambio de luces al piloto de otro vehículo podría haber sido el detonante del asesinato de 2 jóvenes universitarios en Río Hondo, Zacapa, el pasado 1 de julio. En el lugar murieron José Eduardo Soto Castellanos, de 25 años, y Roberto Carlos Yaquián Ortega, de 24, estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este día, en medio de llanto y desolación, sus familiares les dieron el último adiós en una ceremonia privada, a donde también acudieron amigos y compañeros de clase que en algunas semanas estarían celebrando su graduación. En total, 4 jóvenes que retornaban de haber disfrutado del feriado largo y de celebrar que habían ganado sus exámenes para graduarse, fueron baleados por personas en otro vehículo. La Universidad de San Carlos demanda a las autoridades celeridad en las investigaciones de este caso. La universidad se siente consternada en general por este lamentable hecho de violencia, donde se cegó la vida de 2 jóvenes guatemaltecos, estudiantes de la Facultad de Ingeniería, estudiantes de Ingeniería Electrónica, donde tenían un futuro promisorio, estudiantes que habían cerrado curso, estaban pendientes de graduación e iban a entrar ya prácticamente a su vida profesional para servirle al país, y les cegaron la vida. Y además, otros 2 estudiantes que los acompañaban están con heridas leves. Ante un lamentable hecho que no tiene ningún tipo de justificación, dado que es violencia común que se da en el sector, por un incidente de cambio de luces, innecesariamente los fueron a balear. La Universidad de San Carlos repudia este tipo de hechos y demanda a las autoridades competentes que esclarezcan este hecho. Al volver le vamos a hablar sobre los detalles que debe conocer alrededor del pago del impuesto de circulación de vehículos. Continúe con nosotros. Continuamos. El miércoles 31 de julio concluye el plazo para cancelar el impuesto sobre circulación de vehículos del 2019. La SAT espera con este pago reducir la brecha fiscal que se tiene. Según la SAT, a la fecha solo el 40% del parque vehicular ha pagado el impuesto de circulación. En el país hay 3.7 millones de vehículos registrados. Por ello, la SAT hizo un llamado a la ciudadanía que posee vehículos motorizados para que acudan a las sedes o a los bancos del sistema para pagar el referido tributo. La SAT espera recaudar más de 300 millones de quetzales y con ello logra reducir la brecha fiscal que existe. Teníamos como meta que se recaudaran 394 millones de quetzales al 30 de junio y se ha recaudado un 98%, es decir, hay una diferencia de 10 millones de quetzales. Recuérdense que buena parte de este impuesto es recaudado cuando se hace efectivo el bono 14, así que ahorita vienen 2 fechas fuertes de pago de este impuesto, que es aproximadamente cercano alrededor del 15 de julio y el 31 de julio que vence. La administración tributaria está lista para que el sistema informático funcione tanto el día 30 como 31 de julio. Pues cabe mencionar que hay vencimiento tanto del impuesto sobre circulación de vehículos, del impuesto al valor agregado mensual y la declaración trimestral del impuesto sobre la renta. Entre los
vehículos que no han pagado, hay 1.21 millones de carros particulares, 990.307 motocicletas y 172.404 automotores comerciales. Para una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y María René Barrientos. Y después de 6 meses, el directorio de la SAT se prepara para hacer oficial el nombramiento del nuevo intendente de fiscalización luego de la renuncia de Leonel Villamar, la cual se hizo efectiva a partir del 15 de diciembre del año pasado. La semana pasada, creo yo, el directorio de la SAT ya me dio la no objeción y esta semana estará siendo nombrado el nuevo intendente de fiscalización, precisamente para que nos pueda fortalecer el trabajo del segundo semestre. Es el licenciado Sergio Monterroso. Él es de carrera dentro de la administración tributaria, es contador público y auditor. Se desempeñaba últimamente en la gerencia regional central en el cargo de jefe del departamento de recaudación. Así que vamos a aprovechar la experiencia de él para culminar este segundo semestre, como todos esperamos, con buenas acciones en el marco de la fiscalización. Y durante el segundo foro de innovación organizado por Cámara de Industria, uno de los conferencistas nacionales habló sobre los principales retos y desafíos que tienen las empresas guatemaltecas al querer innovar. Pablo Galindo fue el primer conferencista del segundo foro de innovación de Cámara de la Industria. Él es fundador de 2 empresas, entre ellas Gestla, que nació en el 2012 con el objetivo de trasladar los conceptos de innovación a una empresa. Además, realiza consultorías. Durante la entrevista, Galindo comentó que toda la tecnología debe ser innovadora, pero una idea innovadora no necesariamente debe utilizar tecnología. En Guatemala la necesidad de innovación, y entendía innovación como esta capacidad de poder crear nuevos productos y nuevos servicios que agreguen valor al consumidor, es imperativo para nuestro país. Si nosotros nos ponemos a pensar en Guatemala como que fuese una empresa, nosotros hay cosas que ya hacemos muy bien, pero son cosas que tienen un futuro limitado. Son, digamos, tenemos por así decir una sentencia de muerte próxima, y si nosotros no aprendemos realmente el concepto de innovación, cómo podemos nosotros satisfacer necesidades de consumidores que tienen alternativa cero de consumo para resolver sus problemas, nosotros no tenemos potencial de crecimiento. Es importante tener claro que no se debe hacer una innovación para eficientizar procesos, sino que sea una innovación que con un producto o servicio pueda resolver los problemas de los consumidores. Según Galindo, cada tipo de empresa tiene un reto de innovación. Los emprendimientos y las empresas micro deben enfocarse mucho en tratar de hacer sus productos muy bien, es decir, que sus productos sean sumamente buenos. Las pymes ya son retos distintos porque son retos un poco de crecimiento. Entonces, para poder crecer realmente necesitamos mejorar las estructuras de costos. Entonces, yo les recomendaría innovaciones ya de eficiencia. Y cuando hablamos de las corporaciones un poco más grandes, estamos hablando de empresas que necesitan reinventar sus modelos de negocio. El primer paso para poder iniciar un proceso de innovación es que este se debe de volver una prioridad en la empresa. Y el principal desafío que se tiene al innovar es tener la capacidad de aprender bien, mucho y rápido. Sobre todo, aprender de los errores. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Claudia Martínez. Profundizamos un poco más en este segundo foro de innovación, porque ¿qué es lo que busca? Pues busca que los empresarios guatemaltecos identifiquen en qué áreas de su negocio deben innovar y cómo lo deben hacer. Más de 200 fundadores de micro, pequeñas, medianas y macroempresas formaron parte del segundo foro de innovación organizado por Cámara de Industria. Conferencistas nacionales y extranjeros compartieron sus experiencias, enfocándose en 3 tipos de industrias: el sector manufactura, el sector de servicios y el sector de comercio. Entonces creemos que es muy importante dar a entender a la gente, educar a la gente sobre cómo poder hacer e implementar la innovación dentro de las empresas para poder ser más competitivos en un mundo que está tendiente a muchos cambios y en el cual la innovación ya es algo que realmente se vuelve parte fundamental de la estructura de las empresas. Una de las conferencistas fue la española Igone Castillo, fundadora de Doctora Retail, un portal que se especializa en consultorías para el comercio. Para ella,
Antes de innovar, es importante observar dentro y fuera de la empresa y analizar al cliente o consumidor, saber qué le gusta, qué quiere y cómo compran. Todo ese tipo de cosas que nos va a dejar identificar quién es nuestro cliente, cuáles son sus necesidades, qué es lo que le gusta, qué es lo que le molesta, y a partir de ahí podemos hacer cambios en nuestro negocio para adaptarnos a ellos. Según Igone, las empresas están innovando en base a 3 tendencias: ecológico y verde, compras más responsables. La segunda es la experiencia que el consumidor tiene al comprar, darle un valor agregado. Y la última es la logística, ya sean compras físicas o en línea, hacer el proceso de compra más sencillo. En su conferencia dio consejos a los empresarios guatemaltecos para innovar. El primer paso es hacer una lluvia de ideas, luego madurar la idea, es decir, identificar si es posible o no realizarla. ¿Cuánto nos cuesta poner esto en marcha? Es posible, necesitaríamos un socio, necesitaríamos un inversor, ¿cómo podemos hacer una prueba? Una vez madurada la idea, pasaríamos a esa fase de test, de testear, de hacer una pequeña prueba, o bien con un pequeño grupo de clientes, o con ese producto o servicio, pero llevado a un mínimo para saber si funciona o no funciona. Si no funciona, se debe tomar otra idea y cuando marche correctamente se pone en práctica. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Claudia Martínez. Y vamos a pasar ahora a la justicia, porque la jueza de mayor riesgo ligó a proceso penal a 3 presuntos integrantes de la banda Los Marrocos. Uno de ellos es hijo del líder de la estructura presuntamente dedicada al robo de drogas, dinero, allanamientos ilegales y asesinatos, quien fue capturado cuando visitaba a su padre en Mariscal Zavala. La jueza Eva Recinos del Juzgado de Mayor Riesgo abrió proceso penal en contra de Eber Ernesto González Santos, Johnny Eliasat Paniagua y Elmer Estuardo Marroquín Citalán. Este último, hijo de Juan Osvaldo Marroquín Hernández, líder de la presunta banda criminal Los Marrocos. Elmer Estuardo fue capturado el 3 de enero del 2019 en el Mariscal Zavala cuando visitaba a su padre. Por los delitos de asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. La asociación ilícita. La Fiscalía los acusa por delitos de narcotráfico, allanamiento ilegal, robo agravado, asociación ilícita y lavado de dinero, por lo que pidió que permanezcan bajo prisión preventiva, pues existe el peligro de fuga. Esta representación solicita no sea otorgada ninguna medida sustitutiva al sindicado, más bien prisión preventiva. La Fiscalía señaló a Johnny Eliasat Paniagua de ser el piloto y propietario de un camión modificado con caletas en el tanque de gasolina, donde llevaba 8 paquetes con $400,000. Por este caso, hay otros 36 presuntos integrantes de la estructura criminal en etapa intermedia, a la espera de que la juzgadora decida si deben enfrentar juicio. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Volvemos con temas internacionales. El Chapo Guzmán pidió que se repitiera el juicio en su contra. ¿Qué le respondieron? Esto al volver. Tenemos más información. Luego de que la defensa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán solicitara repetir el proceso penal en su contra, el juez encargado del caso respondió a la Fiscalía por medio de un comunicado en donde descarta la repetición del denominado juicio del siglo por considerar que se presentaron suficientes pruebas en su contra en febrero pasado, cuando fue hallado culpable de 10 cargos por narcotráfico, lavado de dinero y armas de fuego. Las declaraciones del juez se dan 2 semanas antes de la audiencia condenatoria en contra del Chapo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a China y a Europa de debilitar deliberadamente sus monedas y estimular a sus economías para obtener ventajas competitivas sobre su país.
El presidente estadounidense Donald Trump acusó el miércoles a China y Europa de manipular sus monedas. El mandatario denunció además que el gigante asiático y el bloque europeo estimulan sus economías para ganar competitividad ante Estados Unidos. Implícitamente, Trump indicó que la Reserva Federal debería también aliviar su política monetaria, algo que ya ha venido diciendo. El Departamento de Comercio informó el miércoles que el déficit comercial de Estados Unidos registró en mayo el mayor incremento desde diciembre, en parte debido a las importaciones de automóviles a las que Trump ha amenazado con imponer aranceles. Sin embargo, el Departamento del Tesoro repitió en mayo que China no estaba manipulando su moneda, y el jefe saliente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, rechazó el mes pasado acusaciones similares del presidente estadounidense, diciendo que ese organismo no tiene como objetivo el tipo de cambio. Trump ha criticado repetidamente a la Reserva Federal y a su presidente Jerome Powell, diciendo que la política monetaria comparativamente más estricta del banco pone en peligro el crecimiento económico de Estados Unidos y lo sitúa en desventaja respecto a Europa y China. La Fed ha señalado que está abierta a bajar las tasas de interés si es necesario, pero los analistas dicen que los mercados no deberían confiar demasiado en que el Banco Central recortará las tasas este mes. Estamos de vuelta en nuestro país y es momento de conocer los principales temas de la versión impresa de Prensa Libre de mañana. Agradecemos su confianza y su preferencia. Trabajamos para informarle con veracidad. En su ejemplar de este jueves se encontrará que finalmente se concretó la compra de 2 aviones argentinos que el gobierno negó una y otra vez. Pero no solo aviones, también un buque fabricado en Colombia para un gasto total de 305 millones de quetzales. Actualidad le da los detalles. A partir de este jueves 4 de julio rige el reglamento para contratos de trabajo de tiempo parcial, que se espera generen nuevas plazas laborales. Además, en Cultura le presentamos a 5 escritores guatemaltecos que participarán en un festival literario en Dinamarca. Y la delegación de deportistas guatemaltecos para los Juegos Panamericanos de Lima fue juramentada con gran emoción y grandes expectativas de resultados. La encabeza el gimnasta Jorge Vega. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de este jueves. Adquiéralo y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle. ¿A quién más? A usted. Y una historia de amor y traición basada en los más grandes éxitos de Shakira se presentará durante julio en el Teatro Lux. Se trata del musical Las de la Intuición, una producción 100% guatemalteca imperdible para los seguidores de la cantante colombiana. Me encuentro en el escenario del Teatro Lux, donde durante el mes de julio se presentará el musical de comedia Las de la Intuición, el cual está basado en la música de la cantante colombiana Shakira. Conozcamos un poco más sobre esta producción. Las de la Intuición es un musical basado en canciones de Shakira que trata de una oficina y de lo que hablan las mujeres cuando están a solas. Hablan del ex, del marido, del amante, no, hablan de todo, de las amigas, de los gastos, y por eso las mujeres se van a identificar, no solo las mujeres, los hombres, porque hay personajes también masculinos. Se la van a pasar genial, es una comedia de inicio a fin. Tenemos danza oriental, tenemos 12 bailarines, 14 actores, somos en general 45 personas de producción. Si podrán ver de fondo, tenemos pantalla LED, aún no la han terminado de montar en la totalidad, es una pantalla LED gigante, vamos a tratar la manera de hacerlo así más vivencial para que la gente que genere esa catarsis y esa emoción vivencial que se genera en otros países y lo tienen que venir a ver para sentirlo. Las de la Intuición fue un musical que me surgió así, en un viaje que hice exactamente a Nueva York. Abajo del puente de Brooklyn Bridge estaba yo escribiendo y ahí me inspiré. Las de la Intuición es un musical que contará únicamente con 8 funciones, así que si usted es seguidora de la música de Shakira, es una oportunidad que no se puede perder. Por una Guatemala en paz para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Bueno, con esa invitación nos despedimos de esta emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía, invitándolo a que se quede en nuestra señal y deseándole la mejor de las noches.